Según un informe en base a datos oficiales, en su primer año de gestión, Javier Milei redujo el gabinete, pero centralizó y expandió la estructura de la presidencia. Vamos a hablar con Ana Castellani, que es socióloga, que es investigadora y que es coautora del informe del Observatorio de las Élites del CONICET y la UMED. Hola Ana, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarnos aquí en Noticias a las 20:30. Hola, buenas noches, un gusto. Es que todos nos quedamos con la idea, y de hecho se han perdido espacios en el ámbito público a partir de la llegada del presidente Javier Milei, ¿no? La aplicación de lo que algunos definen como la motosierra. Pero este informe trae datos muy interesantes. Hubo despidos, pero también entró más gente, menos gente, la misma cantidad. Contanos. Sí, más que la dotación es un ajuste de la estructura, es un proceso que no se veía desde la década del 90. Todos los presidentes desde Menem para acá lo que hicieron fue privilegiar los recursos, la estructura y la cantidad de dotación en los ministerios, en las áreas del gabinete que son las que implementan políticas públicas. Y el área de presidencia se mantuvo relativamente estable, luego de un periodo de expansión muy fuerte que fue en el periodo de Menem. En esta etapa se vuelve a observar esta misma situación, o sea, se revierte la tendencia anterior. Hay un recorte importante en la estructura, en los recursos y en la dotación del resto del gabinete, en los ministerios, pero en las áreas de la presidencia ha habido un proceso de expansión muy importante. Para que te des una idea, hay secretarías, como la Secretaría de Comunicación y Medios, que tiene una estructura mayor a la que tiene una secretaría del Ministerio de Seguridad. Claro. A ver, Ana. Una secretaría del Ministerio de Capital Humano. Mira, hemos preparado una placa para que podamos repasar juntas algunos datos del Observatorio de las Élites, ¿eh? Y en este caso lo que estamos viendo es cómo durante el primer año de gestión, la reducción del gabinete y la centralización presidencial arroja estos datos que estábamos hablando. 109 los funcionarios que han dejado su cargo en el primer año de gestión, 34 de Economía, 25 de Capital Humano, 13 de jefatura de gabinete y además 222 cargos agregados a la órbita presidencial por la expansión de la estructura, creando 3 nuevas secretarías, 90 de la Secretaría General, 54 de Comunicación y Medios, algo que nos estabas contando, y 64 de Cultura. Bueno, vuelvo para que podamos hablar, Ana, de que, por ejemplo, ¿por qué el área que maneja Karina Milei habrá sufrido esta expansión? ¿Cómo lo lees vos? Se lee como un proceso de centralización del poder presidencial. Las áreas de Secretaría de Presidencia son áreas de apoyo directo a la función del presidente. Algunas secretarías, como en este caso puede ser la de Cultura, son secretarías ministeriables. De hecho, Cultura fue un ministerio hasta hace muy poco. Pero que la hayan vuelto a poner en la órbita de presidencia, luego de que hubiera estado casi un año en la órbita de Capital Humano, también da cuenta de la necesidad de contar con esos recursos y esos espacios, porque en Cultura están todos los museos, los centros culturales, el predio de Tecnópolis y los elencos estables, por ejemplo, por decir algo, para control o dirección directa desde la presidencia. Entiendo que la persona de mayor confianza, y lo ha dicho el presidente varias veces, es su hermana en este momento en el gabinete, y este proceso a lo largo de este primer año de gestión ha mostrado que ha tomado cada vez más recursos presupuestarios, recursos de dotación y recursos de cargos de función ejecutiva. Insistimos, son 90 cargos, 222 en total en todas las secretarías de la presidencia. Son más que los que tiene todo el Ministerio de Capital Humano, por ejemplo. O el Ministerio de Seguridad. O sea, es algo realmente llamativo, no es usual y da cuenta de un proceso de concentración de recursos en torno a la figura del presidente, manejando a la figura y a la comunicación del presidente y a las tareas de inteligencia y a las tareas de cultura, ¿no? Claro, ¿y qué pasa cuando además del apoyo? ¿Qué pasa cuando se concentra entonces la mirada en esos puestos y por allí quedan algo más desarmados algunos ministerios, más allá de los que se dieron de baja?
pero cuando hay menos dotación de personal en otros ministerios. En un gobierno que tiene la idea de la reducción del Estado, el propio presidente hablaba, ¿no? Soy un topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Esto es un textual del presidente Javier Milei. ¿Qué implicancias tiene para la sociedad este tipo de políticas que funcionan de esta manera? Bueno, hay un debilitamiento de la administración pública y de la burocracia que se encarga de implementar las políticas públicas. Acá nosotros vemos que en muchas áreas, no en todas, pero en una importante cantidad de ministerios de los que quedaron, hay subejecución presupuestaria. Por ejemplo, todo el área que depende de la jefatura de gabinete que está gobernando, digamos, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, tiene la mayor subejecución presupuestaria de todas las áreas. Eso da cuenta de que los recursos se han decidido poner en otro lado y que todas las áreas que tienen este tipo de funciones, que tienen un impacto directo en determinados sectores de la sociedad, quedan más desguarecidas. Se puede apelar a la eficacia, al aumento de la eficacia y de la eficiencia, pero si uno ve que se reduce la dotación, se reduce la estructura y se reducen los recursos presupuestarios, igual era una promesa de campaña del presidente, no es nada nuevo. Bueno, entonces evidentemente la acción estatal, las políticas públicas, la posibilidad de llegar con bienes públicos a la sociedad se reduce. Lo que es llamativo, y nosotros llamamos la atención ahí en el informe con Pablo Salinas, que es el coautor del mismo, es que toda esa misma filosofía no se aplica al área de apoyo del presidente, pero especialmente a dos concretas. La Secretaría General, que es la que hoy está construyendo políticamente al partido de gobierno, y el área de comunicación y medios, que tiene una dotación mucho más grande, con 54 cargos de estructura para la comunicación de la acción de gobierno, ¿no? Que me parece que ahí es donde se han decidido poner el grueso de los recursos. ¿Será porque tal vez se esté buscando sostener un proceso político que es denominado batalla cultural y que para eso sí sea necesario el Estado, o pensás que hay algún otro tipo de lectura? Yo creo que esa lectura es bastante acertada. Hay una reestructuración muy heterogénea. La motosierra es selectiva, eso también creo que es el título de una nota de otro medio que aludía al tema presupuestario, porque se corrobora, nosotros no lo trabajamos en el informe, pero en la nota también se trabajaba cómo se habían ajustado un montón de partidas presupuestarias, pero no de manera uniforme, ¿no? Entonces creo que sí, que hay una utilización política de los recursos del Estado por parte del gobierno, de la fuerza política, porque, insisto, el Armado de la Libertad Avanza está coordinado por Karina Milei, que es la secretaria general, pero además por funcionarios como Lule Menem, por ejemplo, que son de esa misma secretaría, y también está contratado Santiago Caputo por esa secretaría con un contrato de locación de servicios como monotributista, que eso es algo también rarísimo, porque no tiene ninguna de las responsabilidades, deberes y obligaciones de los funcionarios públicos, cuando sabemos que es una de las personas que toma las decisiones más trascendentales en ese triángulo de hierro que el presidente mismo siempre ha dicho que conforman él, su hermana y Santiago Caputo. Bueno, así que me parece que estamos asistiendo a un proceso particular, ¿no? de concepción del poder. Veremos entonces qué ocurre con la ejecución de esa forma de concebir el poder en este año, que por otra parte es un año electoral y que es un año donde además no hubo un presupuesto debatido en el Congreso, sino que por segunda vez se prorrogó un presupuesto que es del año 2023. ¿Sí? Ana, ¿pensás, esta es la última pregunta que te hago, que puede traer alguna consecuencia en particular para el funcionamiento de las políticas públicas? Y sería la primera vez que se tiene que arrastrar otra vez el presupuesto 2 años seguidos. Una vez siempre hemos tenido 2 o 3 ejemplos en el pasado reciente, pero 2 años seguidos le da mucha discrecionalidad al presidente para poder reasignar las partidas, porque la distribución presupuestaria es esa en proporciones que se había establecido, pero después se fue ajustando por inflación en cada uno de los ejercicios presupuestarios, y hoy vos tenés discrecionalidad como presidente para poder reacomodar esas partidas, no así si hubiera sido tratado el proyecto de ley y aprobado en el Congreso, y creo que eso también es algo que tenemos que tener en cuenta como
parte de la calidad institucional, ¿no? La necesidad de que sean los representantes de la ciudadanía en el Congreso los que decidan a qué se aplican los fondos públicos. Es Ana Castellani, es socióloga, acaba de publicar un informe muy interesante que tiene que ver con el funcionamiento del Estado y las modificaciones que surgen a partir del primer año de gestión del presidente Javier Milei. Ana, te agradecemos mucho esta conversación y que nos permitas conocer qué es lo que ocurre en este ámbito que es el ámbito público. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes.